Bienvenido de nueva cuenta a la asignatura Introducción al Derecho. El día de hoy vamos a analizar la unidad 3 que se titula El Derecho y la clasificación de las normas jurídicas. Vamos a iniciar esta unidad comentando de la clasificación de las normas a través del viaje que vamos a tener al paso por estas clasificaciones, 11 clasificaciones. Vamos a entender primero qué es una norma jurídica. Hablar de una norma jurídica es hablar de una regla que va dirigida a la ordenación del comportamiento humano. ¿Por qué dirigida al comportamiento? ¿Por qué dirigida a regular esto? Como en todo grupo social, el principal problema que tenemos al aplicar una norma es los contrastes de las personas a las que va dirigida. Ahí va un ejemplo. A mí me encanta siempre manejar este tipo de ideas para que tú te vayas generando estas hipótesis. Imagínate que nosotros somos una colonia de hormigas. Tenemos las hormigas negras, las hormigas rojas, las hormigas amarillas. Cada una trabaja dentro de la colonia a como puede y quiere. Las negras son las encargadas de hacerle cosquillas, las rojas pican más, las amarillas se dedican a recolectar comida. X, imagínatelas como tú quieras. Viene el legislador, viene el presidente, viene quien está encargado de hacer las leyes. Te recuerdo que en la unidad 2 platicamos acerca del proceso legislativo y ya sabes que para hacer una ley no es nada más que yo la invente, sino requiere un proceso. Entonces ya hicieron todo este proceso y viene el legislador, viene el honorable Congreso de la Unión y pone su nueva ley que te la vas a imaginar como un terrón de azúcar. Un terrón de azúcar, un puñito de azúcar, no sé, como tú le quieras llamar. Y lo deposita en medio de la caja donde están todas las hormigas, esas colonias de hormigas que hay. Deposita el azúcar. ¿Cómo van a actuar las hormigas? Eso no lo sabemos. Exactamente eso se dedican, a hacer un estudio. Las negras corren, se alegran, las rojas empiezan a pelear y decir quién es el líder y va a salir a buscar el grano de azúcar. Las amarillas se organizan en filas y deciden que van a tener 3 guardias para ir a poder recoger un granulito de ese azúcar que acaban de depositar dentro de la colonia. ¿Por qué entonces pensar que nosotros somos como las hormigas? Porque exactamente nosotros, al existir una norma jurídica, esta va a regular nuestra conducta. ¿Y cómo se ve? Pues simplemente cuando hay una nueva ley, las normas lo que hacen es decidir si las hormigas negras deben saltar de emoción o deben de quedarse quietas, si las hormigas amarillas deben de seguir organizándose adentro de su propia estructura, porque lo que sigue la norma es esto. Va dirigida a ordenar el comportamiento humano y va a ser prescrito por una autoridad, es decir, quien va a presentarnos la norma jurídica debe ser una autoridad o quien tenga ese poder y que nos va también a definir que el incumplimiento de esa norma jurídica nos va a traer una consecuencia, es decir, nos va a traer una sanción. Generalmente una norma jurídica va a imponer un deber y te va a conferir un derecho, es decir, hay esta correlación derechos y deberes que lo vimos en la unidad 1 hablando de una de las características de la norma jurídica. Los criterios de clasificación, ¿cómo se clasifican las normas jurídicas? Y vamos a empezar con esta clasificación que primero es por el sistema al que pertenece. La norma jurídica se va a clasificar de acuerdo al sistema que pertenece en normas nacionales, extranjeras o de derecho uniforme. Las nacionales son las normas que están contenidas dentro del sistema jurídico nacional, como por ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una norma nacional. Una norma extranjera es aquella que no tiene aplicación en México, sino que rige en el extranjero, o a lo mejor
nosotros la conocemos porque al tener tratos con esta otra nación conocemos cómo se integra. Por ejemplo, es el caso de las enmiendas en Estados Unidos o su sistema judicial conocido como el Common Law, que es el sistema que nos permite conocer las enmiendas, los derechos que tienen los estadounidenses. Y por último, por el sistema al que pertenece tenemos el conjunto de normas que son de derecho uniforme. ¿Y cómo es eso del derecho uniforme? Pues que tanto son válidas dentro de México como en el extranjero. Y un claro ejemplo de esa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o conocido como los derechos humanos, porque al ser ratificado por México, simplemente los derechos humanos están contenidos dentro de la Constitución, pero también pertenecen a un sistema internacional. Esa es la primera clasificación por el sistema al que pertenecen. Tenemos una segunda clasificación que dice que la norma se clasifica por su fuente. Ah, caray, ¿es como la segunda unidad? Sí. Exactamente, vamos a analizar, bueno, ¿de dónde viene esa norma? A ver, este grupito son legislativas, ¿por qué? Porque siguieron un proceso legislativo para crearlas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el proceso legislativo? ¿Recuerdan ustedes esa pirámide que pusimos con los 6 pasos? Y le llamamos a esos pasos el IDASPI. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación e iniciación de la vigencia, IDASPI. Esos pasos nos enseñan cómo crear una norma y entonces las normas que siguieron esos pasos para nacer y existir van a ser clasificación por su fuente legislativa. Consuetudinaria, las que vienen de la costumbre, pero recuerden que les dije que en el caso de México, para que sea válida una norma que proviene de la costumbre, pues también debió seguir un proceso legislativo. Y por último, las jurisprudenciales. ¿Y cómo es esa clasificación? Ah, pues las que vienen de los criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, aquellos criterios, aquellas sentencias que resuelven ciertos casos en concreto. Tenemos otra clasificación y esta es por su ámbito espacial de validez. Imaginen, si yo digo espacial, ¿qué se imaginan? Un viaje a la Luna, ver otros planetas. Pues sí, la clasificación no quiere decir que la norma tenga valores fuera de nuestro sistema solar, sino espacial de validez significa que en qué lugar del espacio se aplica esta norma. Y entonces tenemos 2 subclasificaciones que son las generales y las locales. Las normas, de acuerdo a su ámbito espacial de validez, son generales, aquellas que se aplican en todos los estados, por ejemplo, en todo el territorio mexicano. Te voy a poner de ejemplo, y hasta su nombre lo dice esta ley. Se llama la Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde crees que se aplica? Pues como su nombre dice que es federal, se aplica de manera general, de norte a sur, en todo el territorio mexicano. Sin embargo, tenemos leyes locales, que estas se aplican solo en los estados y municipios y tienen su propia ley. Por ejemplo, ¿sabías que el estado de Tabasco tiene una constitución? Así es, existe la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Y esta trae dentro de su contenido a dónde se aplica, pues en todo lo que son los 17 municipios, cómo está distribuido el estado de Tabasco, cómo se integran sus poderes, y es la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco. ¿Y esa Constitución la puedo aplicar en Chiapas? No, porque no tiene validez allá. ¿Y la puedo aplicar en Chihuahua? No, porque por su ámbito espacial de validez solo tiene aplicación local en el estado de donde es emanada. Otra clasificación que tenemos es el ámbito temporal de validez. Si yo hablo de temporalidad, estoy hablando del tiempo. No sé por qué a mi cabeza viene la imagen de un reloj de arena.
Imagínense un reloj de arena o ese que traen aquí en su muñeca y están el tiempo, sí, la ley también se clasifica por el tiempo de validez que tenga y estas pueden ser de vigencia indeterminada o de vigencia determinada. Por ejemplo, hay leyes que no te dicen cuándo van a concluir, como por ejemplo la reforma que hubo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa ley es de vigencia indeterminada porque no dice que hasta va a funcionar 20 años y si en 20 años no funciona la vamos a quitar, no. La ley existe y no tiene una temporalidad. Sin embargo, hay leyes, hay normas que son de vigencia determinada. Por ejemplo, la ley del presupuesto para el año 2021. ¿Cuándo creen que va a dejar de tener validez esa ley del presupuesto del 2021? El 31 de diciembre del 2021. Para el 1 de enero del 2022, esa ley del presupuesto del 2021 no va a tener validez porque ya vamos a estar en el 2022. Ese tipo de leyes son de vigencia determinada porque la propia ley te dice hasta qué tiempo van a existir y van a tener validez. Entonces, recapitulando esta parte, decimos que se clasifican en ámbito espacial de validez, es decir, en dónde se aplica, y el ámbito temporal de validez, recordando el reloj de arena y diciendo si es de vigencia determinada o indeterminada. Otra clasificación que tenemos de la norma es por su ámbito material de validez. Material se refiere a la materia en que se aplica esa norma. Aunque todos son sistemas jurídicos, todos pertenecemos al mismo sistema jurídico, no todas las normas se aplican en los mismos casos. Por ejemplo, no creas que el que es abogado o licenciado en Derecho tiene la obligación de conocer de todas las ramas del derecho, se va especializando. Así sucede con la norma. La norma también se clasifica dependiendo la materia a la que va dirigida. Por ejemplo, tenemos de derecho público normas constitucionales, todas las que vienen de la Constitución, mejor dicho, todas las que son contenido constitucional, que en este caso sería pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos de derecho administrativo, por ejemplo, la ley del presupuesto, la ley de ingresos, de egresos, forman parte del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a la administración pública, cómo se va a generar la ley de los servidores públicos, porque administran las entidades de gobierno. Tenemos, por ejemplo, de derecho público las normas penales. ¿Y quiénes son? Pues todas aquellas códigos penales de los diferentes estados. Por ejemplo, el estado de Veracruz tiene su código penal. Yo lo llamo de esa manera. No es que no sea correcto, pero a mí me gusta llamarlo así, su catálogo de delitos, porque yo me quiero imaginar que a veces estamos leyendo el Código Penal y decimos, a ver, ¿cuántos años le ponen por homicidio en Tabasco? ¿Cuántos en Veracruz? Como si fuera un catálogo. Esos catálogos de delitos, su nombre correcto es códigos penales. Y cada estado tiene su código penal. Ese, por ejemplo, forma parte por el ámbito material de validez. Todas esas leyes, todos esos códigos forman parte del derecho penal. ¿Tenemos leyes procesales? Claro que sí. La reforma en el 2008 al proceso penal acusatorio, a la novedad que es el proceso penal acusatorio, tiene esa ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales es una ley procesal. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco es una ley procesal porque, como su nombre lo dice, lo que te enseña son los pasos. Y aquí vuelvo a hacer una analogía. Hablamos, por ejemplo, que esas leyes procesales son como las recetas de cocina, porque en el catálogo de delitos o en el catálogo anterior, en las leyes penales, por ejemplo, te dicen cuáles son todos los ingredientes. Ah, no, pues vas a necesitar azúcar, huevo, al que prive de la vida al otro. La ley penal, el procedimiento penal es el que te va a enseñar cómo vas a castigar, es decir, cómo vas a sancionar esa conducta que la ley ve como un delito. Y así pasa, en el proceso te va a decir cuáles son los pasos, cómo le vas a hacer, a dónde debes de llevar al detenido, todos esos pasos, o en el caso, por ejemplo, de cuestiones de familia, para solicitar el divorcio, qué necesitas, si tienes que comprobar causal, si ya eso no se requiere.
Entonces sería como tu receta de cocina. Las leyes procesales son eso, son aquellas que te van a enseñar los procedimientos para conocer de la norma. Tenemos por el ámbito material de validez dentro de la clasificación, las leyes internacionales o lo que son tratados internacionales, estos todos ratificados por México, también se clasifican. A ver, esta ley, entonces, por su materia es de materia internacional. Y tenemos, por ejemplo, las leyes agrarias, como son la ley agraria, la ley de la Procuraduría, el reglamento de la Procuraduría Agraria, el reglamento del Tribunal Agrario, todos los que tienen que ver con cuestiones del campo y del derecho agrario. Estas forman parte del derecho público y como otra rama tenemos el derecho privado, que nos habla de las leyes civiles y mercantiles. En el derecho privado, que es la relación que se tiene entre los particulares y ellos resuelven. En materia civil, por ejemplo, situaciones como la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso. En materia civil también la posesión de inmuebles. Y en materia mercantil, pues las deudas que vienen o provienen de un pagaré, un cheque, una letra de cambio o cualquier título de crédito. Esta es la otra clasificación.